o mielencéfalo. Es el segmento del tronco encefálico que se sitúa entre la protuberancia o puente de Barolio también, protuberancia o puente, y el agujero occipital del cráneo. ¿Qué pasaba? ¿Qué estructuras pasaban por el agujero occipital? Eran todas referentes al sistema nervioso, menos un paritaneal, ¿cierto? Aunque bueno, también. Todas eran estructuras que estamos estudiando en neuroanatomía, las que pasaban por el agujero occipital, ¿no es cierto? El propio, el bulbo raquídeo, la médula oblongada, las arterias vertebrales, importantes porque cuando avancemos nosotros polígono de Willis en irrigación del encéfalo, vamos a ver que las arterias vertebrales van a pasar, ¿no es cierto?, por este agujero occipital y se van a unir a nivel del encéfalo para formar la arteria basilar destinada a la irrigación del encéfalo. ¿Qué más teníamos en el agujero occipital? Las meninges, porque las meninges van a recubrir tanto al encéfalo como a la médula espinal. ¿Falso o verdadero? Verdadero, ¿cierto? Entonces las meninges van a pasar a través del agujero occipital. Y por último, un par craneal, el nervio vago. En el bulbo raquídeo vamos a distinguir nosotros una cara anterior con un surco longitudinal, una cara lateral y una cara posterior con un surco medio posterior. El bulbo raquídeo va a ser una de las regiones más profundas del cerebro, primero por su ubicación, porque se va a encontrar debajo, ¿no es cierto? Y se va a encontrar lleno de terminaciones nerviosas y nervios que van a modular distintas actividades y funciones del cerebro, y va a tener una conexión directa con la médula espinal. ¿Sí? Va a tener una conexión directa con la médula espinal. Tenemos el tálamo, el cerebro medio o mesencéfalo, el puente de Barolio o protuberancia, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Entonces el bulbo raquídeo también es límite superior de la médula espinal, ¿no es cierto? ¿De qué vesícula primaria deriva el bulbo raquídeo? Teníamos prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. El rombencéfalo se iba a dividir en mielencéfalo y metencéfalo, y el mielencéfalo forma el raquídeo, ¿no es cierto? ¿Cuál era de las tres vesículas primarias la única que no tenía derivaciones y se mantiene tal cual desde la embriogénesis hasta que nosotros ya nos terminamos de formar, ¿no es cierto? Las funciones del bulbo raquídeo es servir como medio de conexión entre el cerebro, cerebelo y médula. ¿Se entiende, no? ¿Por qué la médula y por qué el cerebro? La médula, ¿por qué? Porque va a contener los nervios raquídeos, ¿sí?, que se van a distribuir en todo el cuerpo. El cerebro, porque técnicamente el cerebro es como el centro de todo lo que es el sistema nervioso. Pero ¿por qué el cerebelo? ¿Qué era lo importante del cerebelo? El equilibrio. Había algo importante, estímulos que llegaban al cerebelo. Independientemente si han venido o no han venido a las anteriores clases, tienen que saberlo porque yo mando todas las diapositivas. Llega la información inconsciente al cerebelo, ¿no es cierto? Entonces por eso habla de cerebro, cerebelo y médula. La transmisión de impulsos desde la médula al cerebro se va a producir a través de diversas fibras y tractos ascendentes y descendentes que necesitan pasar por medio de lo que es el bulbo raquídeo. Por eso es que cuando hablamos de bulbo raquídeo vamos a hablar de una estructura profunda con muchas terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Porque a través de ella, al ser una conexión directa entre la médula y el cerebro, la médula, tenemos el tronco encefálico, supongamos que esto es el bulbo raquídeo y este es el cerebro. Tiene una conexión directa. ¿Por dónde pasan? Habíamos dicho que había un lugar en el sistema nervioso central donde iban a llegar todos los tractos ascendentes. No me digan el núcleo, solo díganme la estructura. El tálamo. El tálamo. Y el tálamo forma parte del diencéfalo, ¿no es cierto? Lo que es el bulbo raquídeo va a controlar actividades respiratorias, gastrointestinales, cardíacas y vasoconstrictoras. Respiratorias va a ayudar a lo que es la regulación de lo que es la respiración, inhalar y exhalar.
Gastrointestinales, más que todo hablar de peristaltismo y diferente secreción de líquidos que van a ayudar a regular el pH de lo que es el estómago. En el peristaltismo es súper importante que ustedes tomen en cuenta el nervio vago, porque habíamos dicho, ¿no es cierto?, que todos los pares craneales iban a tener su origen en lo que es la zona superior del encéfalo, pero que el nervio vago iba a pasar a través de todo el cuerpo, ¿no es cierto? Si el doctor agarra y les pregunta en el examen, ¿qué nervio está encargado de lo que son los movimientos peristálticos a la hora de lo que nosotros deglutimos, estamos haciendo lo que es el proceso digestivo? Necesitamos de que tengamos movimientos peristálticos, ¿no es cierto? Porque una vez llega la comida al estómago, al intestino, tiene que comenzar a moverse y a trabajar para poder separar las sustancias buenas, las sustancias malas y finalmente producir un desecho. Para todo esto se necesitan movimientos peristálticos, que no va a lograr el intestino por sí solo, porque al igual que todo en nuestro cuerpo, que no tenga inervación, irrigación es completamente inútil, ¿no es cierto? Si por alguna razón mi callado aórtico, como las bombillas cuando las doblamos, tuviera ese doblez, no llegaría la sangre a mi cabeza. Y por más de que yo esté completamente sana, ¿no es cierto? Si no hay irrigación en mi cabeza, en mi cerebro, voy a morir, ¿no es cierto? Por otro lado, por más de que mi cuerpo esté completamente sano y yo esté completa, si no hay un funcionamiento adecuado de los nervios, no lo voy a poder mover, no voy a poder hacer ningún movimiento, que era lo que hablamos una vez, hace harto tiempo, fue para el primer parcial creo, de las personas que sufren parálisis. Cuando una persona queda parapléjica, no hay ninguna afección ni en su irrigación, ni en sus arterias, ni en sus músculos, todo está como tiene que estar, ¿no es cierto? A excepción de la inervación, ¿no es cierto? Si hubiera algún fallo en los nervios raquídeos y yo quedo sin movilidad de los miembros inferiores, técnicamente sí, ¿no? A raíz de eso voy a perder masa muscular, voy a comenzar a retener líquidos por la falta de movimiento, puede que me salgan las escaras, que es cuando no se mueve una persona, cuando una persona está parapléjica y está mucho tiempo postrado en la cama, le comienzan a salir como si la piel se carcomiera a sí misma. Entonces todas úlceras o escaras también, lo mismo, igual se carcome la piel. Todas esas cosas pasan a raíz de la falta de movilidad. No pasan porque haya alguna bacteria que se está comiendo las fibras musculares, ¿no es cierto? Pasa por afección de lo que son los nervios como tal. El cuerpo puede estar completamente sano, pero si no hay un nervio o no hay una arteria que ejecute la función de oxigenación, de inervación motora sensitiva, entonces no nos sirve de nada, ¿no es cierto? Entonces, para lo que son actividades gastrointestinales, vamos a hablar de que va a intervenir tanto el bulbo raquídeo como el nervio vago, porque el nervio vago va a pasar por todo el cuerpo. Incluso también, ¿qué nervio del plexo cervical se formaba a través de los nervios cervicales de la médula espinal y el hipogloso? Esa es la pregunta de examen. Bueno, más o menos, que estuvo en su examen. ¿Qué nervio formábamos a través de la unión del plexo cervical con el hipogloso? El frénico. El frénico iba a bajar, ¿no es cierto?, hacia nuestro abdomen y nuestro tórax, porque luego los demás nervios del plexo cervical se iban a encontrar limitados a la cabeza y el cuello, ¿no es cierto?, porque para miembros inferiores tenemos el plexo braquial, para pelvis y miembros inferiores tenemos el sacro y el lumbar, ¿no es cierto?, pero para lo que es la parte del tórax y el abdomen tenemos el nervio frénico, el nervio vago, que es un nervio mixto, ¿no es cierto? Va a dar tanto sensaciones sensitivas como motoras, y el bulbo raquídeo, que nos va a ayudar a potenciar y a ejecutar, porque como habíamos dicho, su primera función, ¿cuál es? Servir de medio de conexión del cerebro y cerebelo. Entonces este cumple una función técnicamente comunicante, ¿no es cierto? Porque si bien no va a ejecutar ningún movimiento a nivel ni siquiera de nuestra cabeza y cuello, ¿no? Va a servir como conector, ¿no es cierto? Como un cargador, un teléfono, cuando querés enchufarlo y ponerlo a cargar, de la misma manera, es un intermediario. Iba a regular también, ya dijimos, respiratorias, gastrointestinales y cardíacas. Cardíacas
nuestro ritmo cardíaco, ¿no es cierto? Que tengamos una buena sístole, diástole, etc. Y vasoconstrictora. Cuando hablamos de vasoconstricción, vamos a hablar no solamente cuando se cierran y se abren las válvulas, sino también cuando tenemos alguna herida para formación de algún coágulo de sangre. Se necesita de la vasoconstricción, vasos circundantes donde nosotros nos ocasionamos la lesión, y también en esto va a estar involucrado el bulbo raquídeo. Va a regular la secreción, que es lo que les decía hace rato, de jugos digestivos que van a ayudar a acidificar el estómago, a que nosotros podamos separar de los alimentos sustancias buenas y malas, y así finalmente producir un desecho, ya sea orina o heces fecales. Y va a cumplir funciones reflejas de deglución, tos, estornudo y vómito. El reflejo de deglución, ¿qué hablamos cuando es reflejo de deglución? Cavidad bucal. ¿Qué es el reflejo de deglución? Cuando yo trago mi comida, ¿qué es lo que provoca que la comida pase directamente a mi orofaringe y no a mi esófago, no a mis fosas nasales? El cierre de la epiglotis, ¿no es cierto? Esa es una de las funciones más importantes que podríamos, importantes para nosotros cuando nos desempeñemos como odontólogos, ¿no es cierto? Porque a ver que ustedes estén atendiendo a alguien y le metan de más, ¿no?, el espejo, esa persona va a tragar saliva y su epiglotis automáticamente se va a cerrar. Por otro lado tenemos reflejos de tos, estornudo y vómito, el reflejo del vómito, ¿no? Igual es importante para nosotros porque con los materiales, el instrumental que nosotros manejamos en la boca de los pacientes les da reflejo del vómito, ¿no es cierto? En la estructura del bulbo raquídeo, en su cara anterior, vamos a tener la fisura mediana anterior. En la cara anterior tenemos la fisura mediana anterior. Esta fisura mediana anterior se va a conectar con algo que nos dijo él, con el cordón anterior de la médula espinal, ¿no es cierto? El bulbo raquídeo, en su cara anterior, iba a tener una fisura mediana anterior. Mediana porque está en el medio, anterior porque está en la cara anterior. Y habíamos dicho que en la médula espinal íbamos a tener cordones anteriores, posteriores y laterales. Este cordón anterior se va a continuar con lo que es la fisura mediana anterior, ¿sí? Y de esa forma se van a conectar lo que son la médula espinal y el bulbo raquídeo a través de la fisura mediana anterior en la cara anterior del bulbo raquídeo. Teníamos también una cara lateral, tenemos una cara anterior, lateral y posterior. La cara lateral, y esto escúchenlo muy bien, porque yo sí lo preguntaría, se encuentran las pirámides. Las pirámides van a ser parte de la estructura del bulbo raquídeo. Nada más, no necesitamos saber nada más. Y al lado de estas pirámides vamos a encontrar surcos anterolaterales. Eso quiere decir que van a ser surcos que vamos a encontrar, si bien en las paredes laterales, pero más hacia la cara anterior. Surcos anterolaterales. Y como pueden ver, de estos surcos se van a desprender nervios. Se van a desprender, todavía seguimos en la región del encéfalo, ¿no es cierto? Entonces, es coherente que yo les diga que de estos surcos anterolaterales van a salir o van a ser parte del trayecto de pares craneales. ¿Es coherente que yo lo diga? Sí, ¿no? Porque seguimos en encéfalo. En el surco anterolateral vamos a encontrar el hipogloso. Y detrás del hipogloso, seguimos en el surco anterolateral, detrás del hipogloso vamos a encontrar al glosofaringio, accesorio y vago. En el surco anterolateral, vamos a encontrar al hipogloso, al vago, al glosofaringio, que no me acuerdo cómo era, glosofaringio y accesorio. En la cara lateral del bulbo raquídeo. Entonces, cara anterior teníamos fisura mediana anterior, conexión directa con la médula espinal, y en las caras laterales tenemos el surco anterolateral, el cual va a tener por delante el nervio hipogloso y detrás del hipogloso el vago, el glosofaringio y el accesorio.
Luego tenemos, aparte del surco anterolateral, el surco bulbopontino. Cuando decimos bulbo nos referimos a bulbo raquídeo, ¿no es cierto? En lo que eran los tractos que pasaban por el cerebelo, yo les dije que pontino iba a hacer referencia a puente, ¿no es cierto? El surco bulbopontino, que técnicamente por su nombre vamos a asumir que es un surco mediante el cual el bulbo raquídeo se conecta con el puente. Vamos a encontrar el nervio abducens y lateral al nervio abducens el facial y el vestíbulo coclear. Entonces esto es surco anterolateral y surco bulbopontino, abducens, facial y vestíbulo coclear. Si yo les hablo del nervio facial, del vestíbulo coclear, si yo les hablo del nervio vestíbulo coclear y les hablo de sus funciones, que son la audición y el equilibrio, ¿con qué lóbulo cerebral lo relacionaríamos? ¿Con cuál? Con el temporal. Con el parietal. El parietal es el que tiene los 5 sentidos: audición, tacto, visión, equilibrio. Donde hay equilibrio hay audición, ¿no es cierto? Y por último tenemos la cara posterior. Ya, repasemos. Cara anterior, fisura mediano anterior, que es la que se va a encargar de conectar la médula espinal con el bulbo raquídeo. La cara lateral, donde vamos a encontrar el surco anterolateral y el surco bulbopontino. El anterolateral, hipogloso, vago, accesorio, glosofaringeo, mientras que en el bulbopontino íbamos a encontrar abducens, facial y vestíbulo coclear. En la cara posterior íbamos a encontrar otra proyección del surco bulbopontino, pero donde íbamos a ver otros pares craneales. Este es la proyección del surco bulbopontino desde la cara lateral. ¿Cuál es la proyección del surco bulbopontino desde la cara posterior? Y vamos a ver, la diferencia técnicamente es que se encuentran, podemos visibilizar otro tipo de nervios, de pares craneales. Vamos a seguir viendo al abductor o abducens, perdón. Seguimos con el abducens, lo podemos ver tanto desde la cara lateral como desde la cara posterior. Y el facial. Únicamente son dos. El vestíbulo coclear únicamente lo vamos a ver desde la proyección del surco bulbopontino en la cara lateral. Aquí está. Fisura mediana anterior, caras laterales, y vamos a tener surcos anterolaterales y surcos bulbopontinos tanto en la cara lateral como en la cara posterior, ¿no es cierto? También íbamos a poder ver desde la cara posterior el surco bulbopontino. ¿Surco bulbopontino de qué se encarga? De la conexión del bulbo y la médula espinal. Y el puente o protuberancia. El bulbo raquídeo se va a encontrar dividido en 3 tercios. Un tercio inferior que va a contener, que se va a caracterizar, por tener una proyección de la decusación piramidal. Segmento inferior del bulbo raquídeo proyecta la decusación piramidal, que es lo que se va a formar a partir de las pirámides que se proyectan del bulbo raquídeo. Es solamente como parte de la estructura. No es algo que desempeñe una función importante como tal, ¿no es cierto? Porque es parte de la estructura. En el segmento medio, o tercio medio, es donde se encuentra tal cual la decusación piramidal. Si el doctor les preguntara en qué tercio se encuentra la decusación piramidal, en el tercio medio del bulbo raquídeo. Si les volviera a hacer una pregunta como la que les hizo de la laringe, ¿no es cierto? ¿Cuántas porciones o en cuántas porciones se divide la laringe? Ustedes, si les preguntan en cuántas porciones o tercios se divide
el bulbo raquídeo superior, medio e inferior, incluso fácil, ¿no? Porque no tienen nombres como tal. Pero si les dice que encontramos en lo que es el segmento inferior, la proyección de la decusación piramidal, ¿qué es lo que encontramos en el segmento medio? La decusación piramidal. La decusación piramidal se ve desde el segmento inferior, pero está y pertenece al segmento medio. Y en el segmento superior o tercio superior vamos a encontrar las olivas vulvares. Habíamos hablado, si no me equivoco, esto era cerebelo, cerebro, había un núcleo olivar, ¿no es cierto? Creo que era cerebelo. De la misma forma, olivas vulvares, núcleos olivares, pero esta vez en el bulbo, por eso son olivas vulvares, ¿sí? Entonces, 3/3 del bulbo raquídeo superior con las olivas vulvares, medio con la decusación piramidal, a ese medio, a ese segmento medio, tercio medio, pertenece la decusación piramidal, y al inferior vamos a encontrar la vista, la proyección de la decusación piramidal. Los elementos que van a contener las pirámides del bulbo raquídeo van a ser los pedúnculos cerebelosos inferiores. ¿A qué pertenecían los pedúnculos cerebelosos inferiores? Lámina cuadrigémina. Mesencéfalo. Mesencéfalo. ¿Sí? Pedúnculos cerebelosos inferiores, porque los pedúnculos superiores eran cerebrales, ¿no es cierto? En la lámina cuadrigémina de el mesencéfalo, ¿sí? Dice, incluso aquí en la diapositiva, pedúnculos cerebelosos inferiores en la región posterolateral de las pirámides del bulbo, al otro lado del cuarto ventrículo. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que al nivel del cuarto ventrículo encontrábamos el mesencéfalo, porque el tercer ventrículo, ¿dónde lo encontrábamos? En el diencéfalo. ¿Y los ventrículos laterales? En el cerebro, en cada uno, ¿no?, en los hemisferios cerebrales. Otros elementos que encontramos en las pirámides del bulbo, aparte de los pedúnculos cerebelosos, es el tracto espino-cerebeloso posterior. Nos habla de un tracto donde va a estar involucrada, ¿no?, la médula espinal y el cerebro. Técnicamente, más específico, la región posterior del cerebelo, por eso es tracto espino-cerebeloso posterior. Tenemos también el tracto espino-cerebeloso anterior. Es nomás que se acuerden, ¿no?, de que hay un anterior, posterior, pedúnculo cerebeloso y lemnisco medial. Lemnisco medial que se va a encontrar, va a ser como una capita fina que se va a encontrar a cada lado de la línea media del bulbo raquídeo. Lemnisco piramidal, cada lado de la línea media del bulbo raquídeo, el lemnisco piramidal. Va en la cara posterior, porque era en la cara posterior que nosotros íbamos a encontrar las pirámides, y ahí va a estar el lemnisco medial, ¿sí? Tractos ascendentes y descendentes. ¿Qué es lo que hace un tracto ascendente y qué es lo que hace un tracto descendente? ¿Qué características tiene que tener un tracto? Y ya han avanzado con el doctor, así que yo asumo que deben tener una idea de qué es lo que hace a un tracto ascendente, y qué hace un tracto descendente, Los ascendentes son, si no me equivoco, los sensitivos, y los descendentes son los motores. Es decir, los descendentes van a ir bajando, se podría decir, desde la corteza a la periferia, y los ascendentes van a ir subiendo de la periferia hacia la corteza. Perfecto. A ver. Acuérdense del tálamo ya, en los tractos ascendentes. Todos los tractos ascendentes tienen una parada en lo que es el tálamo. ¿Ustedes cómo están estudiando sus tractos ascendentes? Porque yo los estudiaba por neurona. Una neurona en la piel, a nivel de mi piel, una neurona en un nervio raquídeo,
una neurona ya sea en el cordón anterior o posterior, dependiendo, ¿no?, de que sea lo que yo estoy sintiendo, si es sensitivo en el anterior, porque así lo aprendí yo, y si es motor en el posterior. Y de ahí la neurona seguía, el impulso seguía, ascendía por mi médula, luego tenía yo una neurona en mi tálamo y por último una neurona en cualquiera de las áreas de Brodmann, ¿no es cierto? Porque habíamos avanzado cuando la última clase en aula que dimos, dijimos, ¿no es cierto?, de las áreas de Brodmann. Ahí es donde técnicamente acaban y empiezan, ¿no?, también los tractos, porque ahí es como el destino final y también el punto de partida, porque en ellas íbamos a encontrar, cada área de Brodmann iba a estar destinada a diferentes sensaciones, ¿no es cierto? Iba a estar destinada a diferentes sensaciones. Área 1, 2, 3 de Brodmann. Sí. Claro, depende, ¿no?, de cuál sea el impulso, si es de calor, si es de presión. Correlaciones clínicas. Parkinson. Si el doctor les pregunta qué es el Parkinson, ¿ustedes cómo responderían? O si les pregunta qué es el Alzheimer, ¿cómo responderían? Es facilísimo. Y lo repetí varias veces. Sí, lo pregunto. El Alzheimer y el Parkinson. Hablo acerca de la sustancia, ¿no ves? La sustancia blanca y la sustancia negra. Bien. Cuando yo hablo de Parkinson, si a mí me preguntan qué es el Parkinson, yo voy a decir afección en mi sustancia Negra. negra, ¿no es cierto? Sí. Voy a tener una pérdida de mielina, en los axones. Y la mielina de los axones, a nivel del sistema nervioso periférico, ¿quiénes la forman? Las células de Schwann. Y a nivel del encéfalo, eran los oligodendrocitos, ¿no es cierto? Por otro lado, el Alzheimer es la afección en la sustancia blanca, ¿no es cierto? Por afección directa a los corpúsculos de Nissl, ¿no es cierto? A ver. Pérdida de sustancia blanca. ¿Qué es lo que le da la coloración a la sustancia blanca? Los corpúsculos de Nissl. Entonces, si yo tengo una afección en mi sustancia blanca, ¿qué son? ¿Qué es lo que se afecta? Los corpúsculos de Nissl, ¿no es cierto? O las dendritas. También pueden ser las dendritas. Lo que hace a la sustancia blanca son los corpúsculos de Nissl. Y lo que hace a la sustancia negro-gris son las mielinas. Disculpe, sí. Lo que es negro hay una expresión, porque en sí es el cuerpo de las neuronas y está ahí el núcleo de Nissl. Lo que es blanco es de la mielina, porque eso es lo único que suele decir lo que es el axón. Una exposición completa del encéfalo. Cuando nace un bebé con el encéfalo completamente expuesto. Una encefalia, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí la clase. Espero que hayan hecho juntas porque no voy a pasar la diapositiva. ¿Sí? Para que vean.